Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy trabajaremos esta pulsera con diseño de huellitas. Vamos a ver los materiales. Vamos a trabajar con un encendedor, unas tijeras, una regla. Este es hilo coreano de 0.8 milímetros. Tenemos dos con una medida de 45 centímetros. Y este es otro hilo con una medida de 130 centímetros. Para el cierre 20 centímetros adicionales. Vamos a ocupar balín número 6. Tenemos 4 balines número 6. Y número 4 tenemos 14 balines. Iniciamos tomando estos dos hilos de 45 centímetros. Vamos a dejar aproximadamente 15 centímetros. A esta distancia vamos a sujetar de la tabla con pinza. Ahora tomamos estas dos puntas y vamos a adelgazarlas para hacer una única punta y de esta manera pasar más fácilmente los balines. En total 4 balines. De la parte inferior vamos a sujetar este hilo con cinta o con una pinza, también puede ser. Tomaremos este hilo más largo y vamos a hacer una punta más delgada de cada uno de sus lados. Con el encendedor hacemos esta punta. Si ustedes desean, pueden dar un poco de altura a los hilos para trabajar más cómodamente. Ahora vamos a tomar este hilo y lo vamos a pasar por debajo de estos hilos base. Igualamos las dos puntas para ubicar este hilo en toda la mitad. Así. Y vamos a trabajar el nudo plano de macramé. Tomamos el hilo de la izquierda, hace un 4 pasando sobre este hilo. Tomamos el hilo de la derecha, pasa sobre este hilo y pasa por debajo de estos hilos base diagonal dentro de esta argolla. Sacamos completamente el hilo, tomamos de las dos puntas y llevamos hacia arriba el nudo. Luego vamos con el hilo de la derecha que hace esta figura pasando sobre estos hilos base, tomamos el de la izquierda, pasa sobre este hilo por debajo de los hilos base dentro de la argolla. Hasta acá tenemos el nudo plano. Ahora repetimos iniciando con el de la izquierda. Hace esta figura pasando sobre los hilos base, el de la derecha pasa sobre este hilo por debajo y sale dentro de la argolla. Tomamos de las dos puntas y llevamos arriba. Vamos con el de la derecha, hace esta figura pasando sobre estos hilos. El de la izquierda pasa sobre este por debajo dentro de la argolla. Este es el nudo plano de macramé. Acá continuamos trabajando de esta misma manera. Recuerden siempre para este nudo ir alternando el hilo de la izquierda y el hilo de la derecha. Continuamos así y vamos a tejer 3 centímetros de este nudo. Una vez tejidos estos 3 centímetros, vamos a pasar un balín, este número 6, y por el hilo de la derecha vamos a pasar 3 balines número 4. Y acá seguimos la secuencia tal cual como veníamos trabajando. Acá finalizamos con el hilo de la derecha, seguimos con el hilo de la izquierda. Hace esta misma figura, el de la derecha
pasa sobre este hilo por debajo y dentro de esta argolla. Ahora vamos con el de la derecha, pasa sobre estos hilos base, el de la izquierda sobre este, por debajo y dentro de la argolla de la derecha. Siendo así, vamos ahora a trabajar este mismo nudo y esta vez vamos a tejer 1.5 centímetros. Tejidos estos 1.5 centímetros, nuevamente vamos a subir un balín, pero ahora vamos a pasar los 3 balines número 4 por el hilo de la izquierda. Entonces acá, como finalizamos con el hilo de la izquierda, vamos con el hilo de la derecha y seguimos tejiendo 1.5 centímetros nuevamente. Subimos un balín, esta vez vamos a pasar los balines por el hilo de la derecha. Acá es opcional, ustedes pueden dejar las huellitas hacia un mismo lado. En mi caso quiero intercalar una hacia la derecha, la otra hacia la izquierda. Vamos a avanzar un poco el video para continuar con la parte final. Y acá, cuando hacemos ya la parte final, entonces vamos a tejer también 3 centímetros. ¿Cuál es el hilo que sigue? Acá les voy a explicar para que lo puedan identificar. A medida que vamos haciendo el nudo plano, se van armando unas argollitas. Entonces acá notamos que la última argolla quedó del lado izquierdo. Esto me indica que el hilo que sigue es el de la izquierda. Finalizamos con 3 centímetros más de tejido. Bueno, y acá hemos logrado una pulsera con un largo de 13 centímetros y medio aproximadamente. Si ustedes desean un poco más larga, pueden agregar unos centímetros más acá en la parte inicial y en la parte final. De esta manera entonces cortamos estos 2 hilos con los cuales veníamos trabajando y sellamos. Entonces aseguramos muy bien este último nudo, cortamos dejando una pequeña pestaña y vamos a sellar con la llama azul del encendedor. Sellamos, cortamos también este y sellamos. Vamos a hacer las puntas, entonces pasamos un balín por cada una de las puntas y entonces acá vamos a calcular una distancia aproximada de 6 o 7 centímetros, entre 6 y 7 centímetros, y a esta distancia vamos a hacer un nudo. En mi caso voy a hacerlo doble, así. Y a esta distancia voy a acomodar este nudo. Voy acomodando acá muy cuidadosamente estos hilos. Entonces miren que me ha quedado de 6 centímetros y acá pueden apreciar cómo queda. Vamos a trabajar la otra punta. Vamos a calcular estos 6 centímetros. Si se les dificulta de pronto trabajarla doble de la manera que les indiqué, pueden tomar un tubito, que es la manera como tradicional de hacerlo. Envolvemos, giramos una vez y 2 veces, tomamos esta punta, pasa por el medio del tubito de modo que salga al otro lado. Tomamos de esta manera la punta, sacamos y acomodamos
Vamos a acomodar un poco hacia la izquierda este nudo. Y miren que acá también les ha quedado este nudo o esta punta de esta misma manera. Ya depende como ustedes se les facilite trabajar. Ahora vamos a tomar el hilo de los 20 centímetros para hacer el cierre de la pulsera. Entonces tomamos la pulsera de esta manera. El cierre ya lo enseñé en otro de mis videos, se lo voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes puedan observar cómo hacer el cierre de una manera más detallada. Sin embargo, acá pues lo vamos a trabajar con 20 centímetros, pasamos por debajo, igualamos las dos puntas y trabajamos el mismo nudo plano que veníamos trabajando. El de la izquierda pasa sobre estos hilos base, el de la derecha pasa sobre este, pasa luego por debajo de los hilos base saliendo por esta argolla. Acá inicialmente no perdemos la mitad, acá así hacemos este primer nudo. Ahora, como iniciamos con el hilo de la izquierda, vamos con el de la derecha. Hace esta figura pasando acá sobre estos hilos. El de la izquierda pasa sobre este, luego por debajo y por esta argolla. Vamos nuevamente con el de la izquierda, el de la derecha pasa sobre este hilo, por debajo y por la argolla de la izquierda. Luego a la derecha hacemos esta misma figura, el de la izquierda pasa sobre este hilo, por debajo y dentro de esta argolla. Y así continuamos entonces trabajando el nudo plano. Este es el mismo nudo plano de macramé, pero entonces ya acá trabajado como nudo corredizo. Vamos a revisar que las puntas se deslicen, acá se deslizan perfectamente. Entonces, una vez hecho esto, vamos a asegurar este último nudo, cortamos dejando una pequeña pestaña, sellamos. Recuerden sellar muy bien, así evitamos que con el uso se suelte. Cortamos y sellamos también las puntas. Y miren, así luce esta linda pulsera con este diseño de huellitas. Bueno, espero este tutorial haya sido útil para ustedes. Suscríbanse a mi canal para que estén atentos a próximos tutoriales. Me pueden dejar una manito arriba también si les ha gustado. Me pueden dejar sus comentarios. Gracias por visitar este video y nos vemos en una nueva oportunidad.